parásito en realidad es el miedo. A los parásitos les encanta la vibración baja. Podemos elegir si ser música o ser ruido. Si mirásemos el cuerpo desde ese lugar, no estaríamos intentando ponerle parches, estaríamos escuchándole. ¿Qué me estás contando? Que te voy a dar lo que necesites. La medicina convencional, ¿no? Tiene ciertas respuestas, pero que aún faltan otras respuestas. Falta confianza en el cuerpo. O sea, siempre se parte de como si el cuerpo no pudiera y tenemos que ponerle parches para tapar ese síntoma. Al final dices, tiene que haber una inteligencia mayor que nosotros porque haber diseñado esto. Pero la necesidad del ser humano de saber y sentir que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Como tú decías, creo que es una parte fundamental para el bienestar profundo. Vio una correlación muy grande entre parásitos y cánceres. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Bienvenidas, bienvenidos, emprendedores conscientes, divinas y poderosas, a un episodio donde hablamos de por qué el cansancio, el estrés, la fatiga, la inflamación son síntomas que a veces consideramos que son normales, pero que pueden tener cosas ocultas. Y hoy estamos aquí con Nayara Elorriaga, de Homeostasia, que es un placer para mí presentarla en este episodio de Divinas y Poderosas. Y vamos a hablar de la desintoxicación, de parásitos y de otros temas que generan muchas preguntas también, y muchas dudas y a veces también controversia. Bienvenida, Nayara, es un placer contar contigo. Gracias, Laura, es un placer para mí absoluto. Te admiro muchísimo en toda tu trayectoria y es un placer absoluto estar aquí. Gracias a ti, me siento súper honrada de que podamos hablar de este tema, que además he vivido en primera persona, ¿no? He hecho el protocolo y estoy deseando ya empezar el segundo. Y que para mí ha sido un antes y un después también. Llevaba mucho tiempo detrás con este tema, este run run, porque pues realmente he visto, ¿no?, que algo ahí, como siempre, ¿no?, se despierta mi curiosidad, se despierta mi atención, voy siguiendo mi intuición, ¿no?, como una hormiguita. Seguía varias cuentas, pero la mayoría son de personas fuera de España y que tienen, bueno, pues unos también protocolos o cosas, pero nunca me había atrevido a dar ese salto hasta que voy a hablar de ti, gracias a Blanca. Y me gustaría un poco que te presentaras, que explicaras un poco qué es homeostasia, quién eres tú, cómo ha sido esta trayectoria hasta llegar al punto de hoy. No hace falta que lo contestes todo en la primera, pero porque es extenso, sí. Pero un poco un resumen. Sí, bueno, pues homeostasia nace de la conciencia de que el bienestar y la salud, más allá de lo que se está divulgando hoy en día, de comer bien, hacer deporte, tomar el sol, etcétera, etcétera, hay una pata, ¿no?, un pilar muy importante que es la limpieza corporal, que no se estaba contemplando, ¿no? Entonces, homeostasia nace como un sueño con mucho corazón de poder aportar esa pata también, ese fundamento de salud que sentíamos que estaba faltando, ¿no? Entonces, bueno, yo soy profesora de biología, soy terapeuta ayurvédica y tuve la suerte de en el momento en que empezó, ¿no?, en mí esta curiosidad, estar trabajando en un laboratorio y tener la oportunidad de investigar yo misma con los aparatos y aparatología del laboratorio, pues qué pasaba con esos parásitos y qué era lo que realmente mataba a esos parásitos y qué no, ¿no? Porque se divulga de muchas cosas y yo siempre he tenido esta necesidad de verlo yo misma, ¿no?, de comprobarlo, investigarlo. Y entonces, bueno, pues todo empezó, ¿no?, intentando ayudar a personas más cercanas, después el boca a boca, ¿no?, y ver que funcionaba tan bien, fue creciendo hasta que ya se convirtió en nuestro proyecto de vida, ¿no?, el mío y el de mi pareja. Bueno, qué suerte también poder compartir, ¿no?, este proyecto en familia y esa conciencia también en familia, que toda la unidad familiar, ¿no?, pues pueda beneficiarse de esto. Es importante porque también si hacemos el protocolo
es mucho mejor también que lo hagamos acompañados, ¿no?, de nuestros seres queridos. Sí, al final siempre hay que ver la casa como unidad familiar, ¿no? Porque todo se junta, todo se mezcla. Si una persona tiene parásitos, lo más habitual es que las personas convivientes también los tengan. Dicho esto, sí que cuando tomamos, yo qué sé, un lomper o medicación, ¿no? Muchas veces cuando hay parásitos, como las lombrices son las que más se ven, y vamos al médico y nos da medicación. Siempre se dice que si uno lo tienen todos, pero si profundizamos un poco en el tema de parásitos, la realidad es que si un cuerpo está sano, está alcalino, está libre de moco, está oxigenado, está vibrando alto, es mucho más fácil que, a pesar de que tus convivientes tengan parásitos, tú no tengas por qué tenerlos, como pasa con los virus, ¿no? Puede que en una unidad familiar se contagien todos o que haya alguno que nunca se pone malo, ¿no? Si hacemos una mirada profunda de esta cuestión, es más importante que tu terreno sea un lugar inhóspito para ellos y mantenerlo de esa manera, ¿no?, una vez que limpias. Entonces, desde luego, lo ideal, limpiarnos todos, pero si no hay esa opción, desde luego mantener nuestro terreno, nuestro cuerpo, lo más limpio posible, porque hará que, aunque haya parásitos alrededor, no quieran quedarse, ¿no?, en tu cuerpo. ¿Cómo llegó hasta ti esta información o esta inquietud del tema de los parásitos? Porque, bueno, entiendo, ¿no?, dijéramos, la similitud o la cercanía con ser bióloga, con trabajar ciertos temas, pero ¿cómo fuiste de repente consciente de, aparte de a lo mejor estas lombrices que normalmente nos dan cuando somos pequeños, tal, de que hay algo más? Bueno, esto viene, en realidad, si lo pienso de manera muy consciente. Yo desde muy pequeña, mi abuela era curandera del pueblo y a mí me apasionaba. O sea, yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo no había puesto luz en esto antes? Porque no ha sido hasta ahora, que tengo 40 años, que me he dado cuenta que en realidad, igual suena un poco romántico, pero siento que he encarnado para hacer lo que hago, ¿no? Desde muy pequeña, cada vez que venía alguien donde mi abuela, yo vivía en un caserío y normalmente siempre estaba por ahí, ¿no?, saltando, brincando como Mowgli, en los manzanos del vecino. O sea, mi madre siempre cuenta que pocas veces aparecía, ¿no?, por el caserío, a no ser que viniese alguien donde mi abuela, y entonces corría para arriba a ver todo lo que hacían, qué plantas le daba. Cuando mi abuela iba a recolectar, bueno, me desvivía por ir con ella a conocer las plantas. O sea que esta pasión por la salud desde un punto de vista natural ha venido desde siempre, ¿no? Después, bueno, pues hice, ¿no?, me formé en un montón de cosas y tuve la suerte de ir a Australia a trabajar en un laboratorio, a Adelaida. Y aquí se contemplaba mucho más el tema de la limpieza corporal y los parásitos. Y a mí me sorprendió porque aquí ni se hablaba en aquel entonces ni se habla hoy en día, ¿no? O se habla poco, cada vez más, espero que estemos ahí haciendo la labor. Para eso estamos también aquí, para divulgar y que la gente, pues que no ha oído hablar de esto, pues diga, ostras, pues igual yo también. Sí, lo conozca, ¿no? Pero allí sí que era algo que se contemplaba dentro de la salud. Y bueno, fueron como mis primeros contactos, ¿no? Además, justo en el laboratorio, en un laboratorio de Alau, se miraban estas cosas. Y cuando vine aquí, bueno, yo empecé a tener problemas de hígado, vesícula y diabetes. Entonces primero hice como dietas keto, carnívoras y todas estas cosas, que mientras yo estaba en esa dieta no tenía picos de glucosa, pero en cuanto me comía una manzana tenía unos picazos. Entonces yo en mi mente pensé, esto no es sanar, esto es poner un parche igualmente, ¿no? Es lo que lleva haciendo la medicina alopática muchísimo tiempo. No estoy sanando, mi cuerpo no está gestionando bien la glucosa, simplemente no la como y entonces no tengo problema. Y fue aquí cuando empecé a investigar muchísimo, ¿no?, sobre todo esto y exploré el tema de quizás estoy intoxicada. Esta fue mi primera reflexión. Empecé a limpiar y me empecé a dar cuenta de que a pesar de que yo limpiaba el terreno, una vez que tú ya tienes toxicidad, seguramente tienes parásitos, seguramente tienes otro tipo de patógenos, y que cuando ya tienes ¿no?, combo, ¿no? este combo, ya
necesitas gestionar ambas cosas. Entonces empecé a limpiar y a poner mucho foco en el tema de los parásitos y empecé a resolver. Fueron muchos años, pero hoy en día mi hígado está perfecto, mi vesícula me la quisieron quitar y la tengo limpia y ya no tengo diabetes. Y de aquí empecé a intentar ayudar a las personas de alrededor con resultados súper bonitos, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido una bola de nieve al final. Dijéramos que el combo metales pesados, ¿no? Parásitos y ¿qué más? El combo son, bueno, tóxicos en general. Dentro de los tóxicos los metales pesados son los más dañinos, pero están los microplásticos, los disruptores endocrinos, los forever chemicals, bueno, es una lista súper larga. Todos estos, sobre todo metales pesados, haciendo mucho daño, parásitos, virus y bacterias que quedan persistentes, que quedan latentes y que pueden ser también dañinas si no están en su equilibrio. Diría que sobre todo esto. Y hongos. Hongos también que están sobre, pues por ejemplo, la cándida, que es súper beneficiosa, en realidad la necesitamos, pero cuando crece demasiado es un organismo oportunista. Aprovecha la oportunidad. Cuando crece mucho y cambia su morfología, se convierte en un problema grande. Nayara, me gustaría preguntarte, en protocolo están los quelantes, ¿no? Que son, dijéramos, minerales que atrapan esos metales pesados. Se habla mucho ahora de la zeolita. Explícame un poco esta zeolita, porque en el protocolo utilizamos otros. Sí. ¿Qué te parece a ti la zeolita o por qué está tan de moda ahora? A ver, la zeolita. Esto yo siempre lo digo, los metales pesados hay que helarlos, hay que sacarlos de manera segura, porque puede ocurrir que estén en un lugar donde esté seguro, lo movamos, pero si no lo sacamos de manera efectiva, se quede en otro órgano y haga más daño que bien, ¿no? Por ejemplo, la zeolita, yo siempre digo que es como un marido que te pone los cuernos, porque... Vale, venga, vamos ahí. Lo que hace la zeolita es que siempre se va a enganchar al metal que tenga una carga más negativa. Entonces, por poner un ejemplo que se va a entender muy bien, si hay un metal pesado con X carga negativa en un tejido adiposo, en la grasita, ¿vale? En el Michelin, ahí también hace daño, pero mucho menos, ¿no? Que en otros lugares. Entonces la zeolita lo absorbe, lo engancha como si fuera un imán y lo saca de ahí. Pero por el camino se encuentra con otro metal que tiene carga más negativa. Va a soltar este metal allá donde esté y se va a quedar con el otro. Entonces, claro, si lo suelta en un lugar, por ejemplo, en un riñón o en el hígado, pues ahí va a hacer mucho más daño que donde estaba, ¿no? Entonces, para mí la zeolita, que se utiliza como muy a la ligera, y hay mucha gente divulgando de estas cosas, no es algo a utilizar de primeras, ¿no? En un primer protocolo de limpieza. Es algo a utilizar ya cuando llevas bastantes protocolos, como una segunda fase, y siempre de una manera como con mucho seguimiento, ¿no? Que para que estas cosas no pasen y se pueda utilizar de manera segura. Sí, porque, corrígeme si me equivoco, ¿no? Uno de los, dijéramos, cosas que más se tienen que tener en cuenta cuando tú te desintoxicas es que precisamente esto, ¿no? Que tenemos esos metales pesados y esos parásitos que comen esos metales pesados y que una vez tú los matas en ciertos protocolos o en ciertas maneras, claro, esos parásitos tú los has matado y de repente ese metal pesado que tiene ese parásito se abre y se devuelve a tu torrente sanguíneo. Entonces, sí, puedes tener problemas mucho más graves porque eso que tú decías, ¿no? Ese metal pesado estaba encapsulado o estaba, dijéramos, en un sitio donde no te hacía daño, pero de repente se abre y puede causar más daño ahora que antes. Totalmente. ¿De qué manera hacéis vosotros en el protocolo para que esto no ocurra? ¿Cómo lo tenéis medido? ¿Cómo lo tenéis? Sí, esto es vital. Al final, los parásitos, yo siempre digo que no entregan la cuchara tranquilos, o sea, mueren matando, ¿no? En cuanto se sienten acorralados, van a empezar a intentar hacer cosas para que tú pares. O sea, se sienten amenazados, no quieren que eso ocurra, ¿no? Porque se sienten en peligro. Entonces, esto es muy importante. Hay que
dentro del protocolo, yo siempre digo que no es que cada cosa que hacemos es para un fin, ¿no? Se hace una sinergia, es como una tela de araña, todo está pensado para que 1 más 1 no sea 2, sea 100, ¿no? Entonces se hacen diferentes cosas. Lo primero es que alcalinizamos muchísimo el cuerpo, ¿no? Porque en un cuerpo alcalino los metales pesados son mucho menos reactivos y el cuerpo los saca de manera mucho más fácil. Como que no pueden reaccionar, ¿no? Con tantas cosas, no se pueden volver a enganchar tan fácil. Vamos a hacer que el cuerpo se limpie de moco para lo mismo, porque el moco siempre es el escondite de los patógenos, de metales pesados. Entonces vamos a hacer que todos los conductos vayan fluidos, que estemos fluyendo mucho, ¿no? Después vamos a tomar diferentes quelantes que además están pensados para que en ese momento en el que los parásitos mueren, no solo limpiemos el tracto digestivo, sino también a nivel celular. Entonces, como que atacamos, ¿no?, los diferentes órganos. Y además de esto, contemplamos, y esto es súper importante, no solo los adultos de parásitos, sino también larvas y huevos. Porque esto muchas veces se contempla solo en adultos, pero en larvas y huevos ocurre lo mismo. También liberan esos tóxicos y en muchos de los protocolos esto no se tiene en cuenta. Y aquí hay como nos ocupa mucho que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida del parásito, porque todo el ciclo de vida puede liberar toxicidad al morir. Entonces, bueno, es un poco como explicado fácil. Sí, sí. También es importante que el protocolo que utilizáis en homeostasia contempla que se maten todas las fases de los parásitos, es decir, porque hay protocolos o hay medicamentos, ¿no?, que solo atacan, dijéramos, pues parásitos adultos. Pues claro, si están las larvas y los huevos, entonces no has matado todo. Entonces es muy importante hacer un protocolo que la tenga todo en cuenta para tú, dijéramos, eliminar todo eso y poder realmente quedarte limpia de todo esto. Sin duda, es que si no vuelves a tener el problema. Viene muchísima gente, he hecho un montón de protocolos y otra vez estoy con este mismo problema, claro, porque esos huevos, esas larvas que no han eclosionado, en 2 semanas van a eclosionar y vas a tener otra vez el mismo problema. La clave es cambiar el terreno. O sea, por un lado, matar huevos, parásitos y larvas y que tu terreno cambie para que incluso si esto ocurriera, no se quieran quedar ahí. O sea, sea un lugar donde no puedan vivir con una vibración alta, sea alcalino, esté oxigenado, esté libre de moco, que digan, aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Aún así, recomendáis que hagamos el protocolo de vez en cuando, sobre todo también porque obviamente, aunque eliminemos parásitos, pues los tóxicos, vivimos en medios, pues, ¿no?, contaminantes y claro, hay que seguir limpiando también esos tóxicos. ¿Cuántos protocolos recomendáis vosotros, más o menos? Sí, es que aunque esto yo siempre digo, es un poco como limpiar la casa, ¿no? Aunque tú en el día a día sigas limpiando, ¿no?, y la mantengas más o menos limpia, es súper necesario hacer limpiezas profundas, ¿no?, de vez en cuando, y darle vuelta a la nevera y a los cajones, y ¿no? Claro. Si no, aquello no se mantiene, pues el cuerpo es igual. Recomendamos hacer 2 limpiezas de protocolo, 2 limpiezas profundas al año, porque esa toxicidad alrededor va a seguir estando y los parásitos están alrededor nuestro también, viven en este mundo mucho antes que nosotros, entonces es inevitable que sigan entrando en el cuerpo, ¿no? Está claro que cuanto más limpio está el cuerpo, pues esos parásitos según entran salen y este es el objetivo que tenemos que tener. Pero sí que recomendamos hacer como ese mantenimiento, ¿no? Un par de veces al año sería lo ideal para mantener el cuerpo limpio. ¿Cómo puede saber una persona que está intoxicada, que tiene parásitos? ¿Cuáles son los síntomas más habituales que alguien puede detectar? Los síntomas son súper diversos, porque según en qué órgano tengas tú parásitos o tengas esa toxicidad, vas a tener un síntoma u otro. Por ejemplo, si tú tienes parásitos en hígado, pues vas a tener unos síntomas y si tienes más parásitos en riñones van a ser otros. Pero sí que hay algunos síntomas como generales, ¿no?, que tiene casi todo el mundo. En cuanto a parásitos, cansancio. O sea, dormir las horas, dormir en principio bien y levantarte agotada, eso es un síntoma muy típico, ¿no?, de que algo está drenando tu energía. Problemas digestivos,
de todo tipo, gastritis, problemas intestinales, SIBO, inflamación, todo esto también está relacionado. Problemas de piel. Los parásitos producen muchas toxinas y muchas veces el hígado, los órganos detoxificantes llega un momento que no pueden ya más, ¿no? Y entonces la piel, aunque no es su función primera, coge como ese relevo y empieza a haber dermatitis, inflamaciones, rojeces, psoriasis, rosáceas, todo esto también nos habla de parásitos. El bruxismo, las ojeras, es un síntoma muy típico de parásitos y también de metales pesados. Y luego como la niebla mental, no tener claridad, esto también es muy típico y un montón más. Y de metales pesados lo mismo, hay muchos diferentes, pero diría también como más de cabeza, dolores de cabeza, no poder concentrarse, falta de memoria, o sea, todas estas cosas. Y también diría esta fatiga como muy instaurada, normalizada, pero que te vas como arrastrando por la vida, ¿no? Esto también es parte. Si alguien tiene estos síntomas, porque claro, pensamos, ¿no?, que vivimos como en un primer mundo y que este tema de los parásitos es como muy alejado, ¿no? Mucha gente puede pensar, bueno, si mi casa está limpia, si yo limpio, si yo no como, ¿no?, cosas crudas, o cómo puedo estar intoxicada, ¿no? ¿Tú qué porcentaje de población dirías que tenemos parásitos? A ver, yo desde mi experiencia, que al final acompañamos a ciento y pico personas cada mes y llevamos 12 años, todavía no hay una persona que haya hecho el protocolo y no haya sacado parásitos. Entonces, si le preguntas a cualquier persona, ¿tú crees que estás totalmente limpia de tóxicos en el cuerpo? O sea, cero tóxicos. Creo que todo el mundo diríamos, hombre, cero no. Pues donde hay tóxicos, hay parásitos. Porque es el lugar perfecto para ellos, es el paraíso, o sea, es el marinador para los parásitos. Entonces, y hoy en día estamos rodeados de toxicidad, los humos de los coches, los productos de cosmética que utilizamos, el agua de grifo, que aunque nos dicen que es súper buena, en realidad está llena de toxicidad a pequeña escala, ¿no? Es potable, pero no es saludable. Mucha de la comida que tomamos, con todo el glifosato, ¿no?, que se le echa, los pescados, que son muy saludables, pero es verdad que hay mucho mercurio, los dientes amalgamas que hay en muchísimas personas, bueno, pues está, ¿no?, los utensilios de cocina, que muchos tienen mucha toxicidad, el teflón, los plásticos, bueno, una lista infinita. Entonces, los tóxicos están muchas veces, ¿no?, si no estás haciendo limpiezas continuas, están dentro de tu cuerpo. Y entonces ya es un lugar muy propicio para que habiten parásitos y otros patógenos. Entonces, no sé decir un porcentaje, pero casi todos. Has nombrado el glifosato, que a mí me parece bastante interesante porque justamente ahora la Unión Europea se planteaba poder aumentar hasta 4.000 veces más el glifosato, que es un herbicida, un producto que se utiliza para pues matar precisamente, ¿no?, pues bichos o de tomates, de muchas verduras, muchas frutas y verduras. Y creo que no nos damos cuenta, obviamente hay muchísimas cortinas de humo, ¿no?, muchas noticias, pero no se habla de esto. Y aumentar un producto tan tóxico para nuestro cuerpo 4.000 veces más, no solo porque lo vayamos a tomar directamente, sino porque eso después también contamina nuestros ríos, contamina pues todo, el agua que después vayamos a beber, o sea, todo me parece alarmante y no nos estamos enterando. O sea, pasa estas noticias totalmente desapercibidas, sí. Y no somos conscientes. Sí. Otra cosa que has mencionado, ¿no?, es el agua que bebemos, que aunque está purificada, dijéramos, le faltan muchísimos de los nutrientes que el agua realmente tiene. ¿Qué podemos hacer, Nayara, para beber agua que realmente nos nutra? Sí, por un lado que no, o sea, yo siempre digo, es potable, o sea, hace lo que, ¿no?, cubre la ley, pero si analizas un poco, no es un agua limpia. Yo, por ejemplo, el cloro,
Yo suelo medirlo habitualmente y antes de pandemia el agua del grifo en nuestra casa, que supongo que será general en el País Vasco, estaba a 0,2 de cloro. En pandemia lo subieron a 0,6, que es un poco como estaban las piscinas en aquel momento, y sigue a 0,6 ahora mismo. Wow. ¿Se ha aumentado 3 veces más? Es como el agua de piscina de aquel momento. Digo de aquel momento porque supongo que el agua de piscina la habrán subido también y ahora será pues una pasada. Y como es un montón de cosas más. Por todas las tuberías que pasan, muchas tuberías son de plomo todavía y trae algunos metales pesados, bueno, diferentes tóxicos, ¿no? Entonces, ¿ese es el agua que queremos beber? Para mí no. Lo primero, poner un filtro. Yo siempre digo, la primera cosa que yo haría en casa sería poner un filtro de agua, porque estamos bebiendo ese agua todos los días. Y luego ese agua además sale muerta, ¿no? El agua viva, cuando pensamos en agua viva tenemos que pensar en un manantial. ¿Y qué pasa en un manantial? Que hay movimiento. Entonces es muy importante hacer como cuando se hacen catas de vino, ¿no? Que se menea el vino, mover, crear vórtex en el agua para que se oxigene y para que haya movimiento. Y por último, mineralizar, darle minerales, porque el agua en sí no hidrata a nivel celular, nos quita la sed, pero no nos hidrata a nivel celular y es muy necesario que tenga minerales. Se puede echar o sal o agua de mar. A mí me gusta más el agua de mar. Muy bien, sí, esa es una de las cosas, ¿no?, que hacemos en protocolo y que la verdad que sigo haciendo porque es cierto que es que te da otra sensación beber ese agua. Mucha gente dice, tengo mucha menos sed desde que le pongo agua de mar al agua, ¿no? Que igual en nuestra lógica sería al revés y es así porque nutre y hidrata a nivel celular, entonces ya no tienes tanta sed. Claro. Y hay muchas cosas que obviamente que no sabemos, primero porque no interesan y después, pues bueno, por un desconocimiento general, ¿no? Pues porque en nuestro día a día pues no nos imaginamos o no tenemos esa información tan al alcance. ¿Qué 3 tips darías a alguien, ¿no?, que diga, ostras, me quiero empezar a cuidar mejor? Porque es cierto, no es solo que comamos bien o comamos sano, porque si ya nuestros intestinos ya estamos intoxicados todo, por mucho que comamos bien, si realmente tenemos aquí toda una flora, todos unos biofilms, todos unos parásitos, aunque comamos bien, siguen estando y no los limpiamos, ¿no? ¿Qué, dijéramos, 3 tips darías tú a alguien que diga, bueno, pues aparte de comer sano, ¿qué más tengo que tener en cuenta para poder llevar una vida pues aún mejor, sentirme mejor? Sí. ¿Qué cosas? Para mí hay como 3 pilares fundamentales y encima de estos 3 pilares todo lo demás, ¿no? El primero es una alimentación que te nutra a nivel celular y te limpia a nivel celular. O sea, la alimentación hoy en día se está divulgando mucho solo en nutrir, que sea denso nutricionalmente, súper importante. Pero si una célula está llena de toxicidad, no va a poder absorber eso que le das, por muy maravilloso que sea todo eso que le das. Entonces, o también limpias, es un poco el yin y el yang, ¿no? Nutrir y limpiar son las 2 funciones básicas del cuerpo. Entonces, una alimentación que nutra y limpie, las 2 cosas, eso sería para mí un pilar. Otro pilar, limpiar el cuerpo, porque es lo que tú dices, si tu intestino está lleno de parásitos, lleno de placa mucoide, pues no va a poder absorber todo eso que le estás dando. Y los parásitos, pues de una ración que comes, ellos se comen la mitad y la otra mitad va para ti. ¿Cuánta gente con anemia? Mira, la anemia es otro síntoma típico de parásitos. Claro, tú estás allí, venga a tomar cosas con hierro, pero ¿cuánto de eso que tomas te aprovechas tú? ¿Y cuánto aprovechan tus parásitos que les encanta el hierro? Pues esto también es importante, limpiar, ¿no? Y también limpiar para que tu cuerpo pueda funcionar al 100%, porque en realidad nuestros cuerpos son súper poderosos. Si es que somos súper poderosas, ¿no? Simplemente quitar eso que estorba para que pueda hacer su trabajo, que ya sabe hacerlo perfectamente, no necesita mucho más. Y la tercera pata, ¿no? El tercer pilar para mí es el estrés, las emociones. Y voy a decir, en mujeres especialmente, sentirnos seguras. Para mí no es la calma, es que va mucho más allá. Yo puedo estar en calma, pero no sentirme segura del todo, ¿no? Y entonces la calma es un momento, pero de base tu sistema nervioso
Si se siente seguro, profundamente seguro, es el momento en el que realmente puedes bajar y empezar a funcionar, a regenerar, a limpiar y a funcionar como realmente podríamos funcionar. Entonces, esas 3 cosas. Y a partir de ahí, todos los hábitos, ¿no? El deporte, tomar el sol, tener contacto con la naturaleza y todo eso. Muy bien. Sí, es verdad que vivimos en un mundo, ¿no?, de estrés, de que en muchos casos nuestro sistema nervioso está súper desregulado, ¿no? Vivimos en un mundo en el que parece, ¿no?, que estamos siempre en fight or flight, ¿no?, a punto de huir o paralizados, ¿no? Sí. ¿Qué cambios has visto tú en la gente que hace los protocolos? Bueno, cambios súper bonitos. Es que me emociono de pensarlo. Cosas brutales. Encima, como la toxicidad en el cuerpo y los parásitos dan síntomas tan variopintos, ¿no? Pues vemos cosas muy diferentes y son súper bonitas. O sea, personas que negativizan un Helicobacter pylori que llevan peleando un montón de tiempo, personas que solucionan temas de azúcar, comiendo fruta, que se come fruta y verdura, que aquí también hay como mucho hate con este tema. Sí, el tema de la fructosa, ¿no? Sí, famoso. La fruta es azúcar que y yo nada digo, más. Ostras, pero si la fruta es súper sana, ¿no? Pues bueno. ¿Qué más cosas? Bueno, por ejemplo, las que me acuerdo de hace poco, una mujer que tenía hipotiroidismo, se ha hecho análisis ahora y bueno, unos resultados brutales. Otra mujer que tenía lupus y ahora mismo está, o sea, lupus en principio es para siempre, se supone, pero está como una persona normal, con todos los resultados, asintomática. ¿Qué más? Un montón de cosas. Es muy habitual que te mejore la piel, que te mejore el pelo. Eso lo noté yo, pero sí. A los 3 o 4 días sí. Ya notaba una mejoría en la piel brutal. Digo, pues que ni cremas maravillosas, sí. ¿No? Si la gente lo supiera, ¿no? ¿No? Nos gastamos cientos de euros en cremas, en tratamientos, tal, y resulta que es que limpiándote por dentro, obviamente, ¿no? Tus células empiezan a quitar toda esa toxicidad y dices, ostras, qué luminosa, ostras, qué bien sí. Me la veo, qué regular, ¿no? Sí, bueno. Mucha gente que le dicen, ¿qué te has hecho? Estás maquillada, y ese es el protocolo. Desinflamarte también, en general, ¿no? A todos los niveles, que hay personas que adelgazan y hay personas que simplemente pierden volumen de todo lo que se habían, ¿no? Lo que estaban reteniendo, líquidos y inflamación. Es muy habitual también sentir mucha más calma. A mí esto me encanta del protocolo porque no solo es un tema físico, sino que también hay una parte emocional muy potente, ¿no? Y en protocolo pasan cosas, yo siempre lo digo, porque de repente conectas mucho con lo que realmente necesitas, con tu intuición, ¿no? Profunda. Y suele haber siempre un momento de mucha claridad y mucha calma serena. Y esto para mí es un superpoder. O sea, la gente no le da valor, pero cuando habitas tu vida desde este lugar, es que todas las decisiones que tomas son certeras, son las que realmente necesitas. Mucho más coherentes, porque está tu cuerpo limpio, ¿no? La conexión cuerpo-mente, ¿no? Sí. Alma, es como mucho más, ¿no? Pura, porque claro, es cierto, ¿no? Que yo, por ejemplo, que hago tantas cosas de crecimiento personal, espiritual, tal, es verdad que desintoxicarse es una parte muy importante, porque por mucho que tú sigas trabajando, ¿no? estas partes, si tu cuerpo está luchando, ¿no? Está intoxicado y está luchando y tiene que hacer un gran esfuerzo metabólico, un gran esfuerzo día a día, estás ocupando gran parte de esa energía en restaurar y en sanar tu cuerpo y en que funcione correctamente. Y no te das cuenta, y cuando haces el protocolo es como una liberación. Yo me sentía como tan limpia por dentro, ¿no? Me sentía como, uff, o sea, es como... Y notas también mucho cómo tu cuerpo otra vez aprovecha tanto los nutrientes, ¿no? Dices, ya no necesito ni comer tanto, me siento mucho más llena, mucho antes de lo que a lo mejor me sentía antes. Creo que también tu cuerpo empieza a rechazar más cosas que ya sabe que no son buenas, o sea, instintivamente. Incluso noté muchísimo el tema de los antojos, ¿no?
a mí que me gusta bastante el dulce, no es que sea, pero bueno, tampoco me privo, ¿no? de muchas cosas, era como, a lo mejor comía algo y decía, "Uf, es que ya no le encuentro, es que ni siquiera le encuentro aquel sabor como de, qué rico, qué..." Esto es súper habitual, mucha gente, ¿eh? También en parte porque hay una parte de antojo que viene de un lugar emocional y hay otra parte de antojo que viene de esos parásitos. Los parásitos quieren que comamos pues todos los procesados, todo el azúcar porque los alimenta a ellos. Entonces tienen una serie de sistemas, bloquean neurotransmisores, producen algunos tóxicos que son neurotóxicos, o sea, de alguna manera nos controlan también en ese sentido. Y cuando limpias, esto es súper habitual y me encanta porque como vuelves a tener el poder de tus decisiones, ¿no? Muchas veces personas que me escriben, jo, Nayara, yo que me llevaba el chocolate a todas partes, es que me he comido una onza y ni me la he terminado, es que no me apetece. Otra, me acuerdo una chica que se tomaba un tinto de verano todas las mañanas, decía, es que me he empezado, o sea, yo como lo he intentado hacerlo de todas las mañanas, es que no me lo he podido terminar, o sea, te cambia, ¿no? Como esa percepción y es maravilloso. Pues sí, la verdad que sí, porque empiezas a darte cuenta, ¿no? Que, ostras, en una parte, ¿no? De esos antojos o de esa carencia que tienes, ¿no? Que la buscas en los alimentos, es que no es tuya. Total. No es tuya. Después otra de las cosas, ¿no? Que notes como más energía, ¿no? Obviamente. El sistema nervioso también como más regulado, ¿no? Sin tener que a lo mejor, ¿no? Pues meditar tanto, ¿no? Hacer tantas cosas que a veces hacemos externamente, pero es que a veces decimos, no, es que está todo dentro de ti y pensamos solo en ese crecimiento espiritual, pero es que sí, pero es que también está todo unido. Nuestras bacterias, nuestros tóxicos, nuestros parásitos, todo eso también hay que limpiarlo. Sí, te voy a contar una cosa que me contaba una chica que hacía constelaciones. Sí. Y me escribió hace poco y ella lo hizo, yo creo que en octubre, o sea, hace tiempo. Ah, pues como yo. Sí, igual fue de tu grupo. Bueno, no digas el nombre, después me lo dices a ver si era de mi... Perdón. Y me escribía ahora que, bueno, me decía, jo, me da hasta apuro haber estado constelando tantos años y limpiar mi cuerpo, porque desde que he limpiado el cuerpo es que es increíble la conexión que tengo con el campo. O sea, estaba súper conectada de manera natural. Y claro, tiene todo el sentido porque estás en tu centro. O sea, eres más tú que antes. Claro. Es así de potente. Lo recibes más, porque al final todas esas toxinas y todo eso te hace que no estés recibiendo tanto, de que no puedas percibir de la misma manera. Sí, totalmente de acuerdo. Mira qué bonito. Sí, súper consejo. Mira, ¿no? Ayudar a ayudar. O sea, de alguna forma es una red de ayuda, ¿no? No sé, me pareció muy bonito. Justamente hicimos el episodio con Charo Rojas sobre constelaciones. O sea que igual le digo a Charo, mira, Charo, igual también tienes que hacer el protocolo que encima vas a sentir más. Explícame también, en estos 12 años que llevas acompañando a tantísimas personas, explícame también el primer caso que te sorprendió así muchísimo, como que digas, wow, realmente esto. Es que hay muchas cosas que, o sea, algunas por cambios fuertes y otras de pensar. Me acuerdo de una señora que cantaba en un coro que empezó a cantar, ella era soprano, pues no sé, no me acuerdo cuál es. Un tono superior. Un tono superior y pensé, wow, ¿no? Esto no me lo esperaba. Y otra mujer que tenía unos problemas de vistas brutales con glaucoma, etcétera, que recuperó la vista. Esto tampoco me lo esperaba. Es verdad que en medicina china la vista está muy relacionada con el hígado, pero sí que me sorprendió la primera vez. Muchas veces después he visto que la vista mejora, pero en esta mujer fue brutal. Hay como muchos momentos de mucha alegría, ¿eh? En el equipo siempre celebramos. Me encanta esto porque es la parte que no se ve y siempre celebramos muchísimo cada mejora de cada persona que acompañamos, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me di cuenta de la relación entre emociones y... Porque yo cuando empecé todo esto pensaba que era algo físico, ¿no? Y de hecho lo ves. O sea, los que habéis hecho el protocolo ya sabéis que los parásitos y placa mucoide biofilm se ven literal, no hay que hacer un acto de fe. Pero... Sí, enseñaremos algunos resultados también para que lo vea la gente. Sí.
Pero claro, yo empecé como en esta parte más física. Me acuerdo la primera vez que me di cuenta del poder que tenía a nivel emocional, porque empecé a ver que todo el mundo durante el protocolo iba moviendo muchísima emoción que estaba estancada. Muchas personas que no podían llorar hacía mucho tiempo por un duelo fuerte hacían el protocolo y se pegaban una, ¿no? una llorera fuerte. Personas que intentaban agradar mucho, que nunca se enfadaban, estaban súper de mala leche. Y pensé, wow, aquí hay algo, ¿no? Entonces empecé a investigar y me di cuenta que gracias a la medicina china, que los canales energéticos están muy unidos con los canales de detoxificación. Entonces cuando tú limpias un órgano, muchas veces abres ese canal energético también. Entonces es un momento de apertura brutal, ¿no? Y me acuerdo ese momento en el que, ¿no? Ese boom que dije, wow, es que esto es muy potente también a este nivel, ¿no? Y empecé a profundizar y hice las meditaciones, que están muy pensadas porque más o menos se van abriendo los canales en ese orden. Vale. Y fue una de las cosas, ¿no? Como que me sorprendió mucho de este camino. Y luego mejoras sintomáticas un montón, es que hay como encima de eso muy diversas, ¿no? Claro, Es muy bonito. porque hay, claro, dependiendo de la persona, ¿no? Lo que tenga más, claro, pues tú me dices, Sí. no, oye, yo tengo problemas con el azúcar y esto me ha mejorado a mí mis problemas con el azúcar, Claro. ¿no? Esta persona que tenía glaucoma, pues claro, me mejoró tal. Claro. Sí. Voy a hacerte una pregunta un poco controversial igual. Hubo una doctora, ¿no? Ulla Clark, que ya falleció, estuvo mucho tiempo trabajando en Estados Unidos y en México, el tema de los parásitos. Y ella, la verdad, vio una correlación muy grande entre parásitos y cánceres. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Sí, bueno, Ulla Clark para mí es un referente. O sea, hizo una investigación brutal y además la hizo de una manera muy metódica, que para mí es importante, ¿no? Igual porque vengo de un mundo de investigación, hizo una investigación brutal, brutal, brutal. Desde mi experiencia, en todos los cánceres, o en casi todos los cánceres que han venido, siempre hay un factor de toxicidad y también hay parásitos. Pero no me atrevería a decir que son la causa. Y me explico por qué. Creo que la causa real cuando hay un cáncer es un tema emocional, siempre. Perdón. Siempre hay un tema emocional ahí y siempre hay toxicidad. Y creo que muchas veces los parásitos vienen después, ¿no? Al final como que comparten escenario, ¿no? Vamos a decir. Sí que creo que en parte la causa es toxicidad, esto sí que lo creo. Y una vez que ya hay parásitos hay que tratarlos. Hay algunos proyectos que hablan de cuando limpias el terreno, lo demás se soluciona. Desde mi experiencia no es así. Una vez que tú ya tienes parásitos, tienes que gestionar esto también. O sea, ya el equilibrio está, ¿no? Comprometido y necesitas atajar las dos cosas. Cuando hay un cáncer, ese cáncer, bueno, hay autores que hablan de que esos cánceres al final sí que son quistes de parásitos. Yo no lo sé a ciencia cierta porque no he tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Con mis propios ojos pero sí que creo que siempre es un factor, por lo menos, que está presente y que hay que tratar. O sea, dijéramos que no es el origen, pero sí que coexisten y entonces también dañan y perpetúan. Eso es. Sí, y que es algo que hay que mirar, sin duda. Yo si tuviera un cáncer seguro limpiaría mi cuerpo. Haría otro tipo de cosas más, trabajaría la raíz emocional de que me está contando el cuerpo, porque siento que siempre el inicio es una emoción, una energía que ha colapsado, que no ha podido fluir. Pero seguro también quitaría toxicidad y limpiaría parásitos. Es como todo está, ¿no? Correlacionado, Sí. pero no ves ahí el origen, sino es un daño colateral Eso que es. aumenta y que Eso ayuda a que se mantenga. Mm. Bueno, también tiene mucho sentido, ¿no? Todas estas dietas anticáncer, ¿no? De no, obviamente, comer cosas que alimenten más esos cánceres y esos tumores. Sí. Pero es verdad que obviamente si ya tenemos parásitos, pues que todo esto va a ayudar a que también lo que comamos, que sea bueno para nosotros, también se metabolice mucho más rápidamente y también ayude.
Claro. Claro. Sí, creo que va por ahí, ¿eh? Creo que en la mayoría de enfermedades hoy en día siempre hay un componente de toxicidad y de parásitos. Y un Es lo componente que veo. emocional Y un también. componente emocional siempre, además, que creo que es raíz, ¿eh? O sea, creo que lo primero es esta parte emocional. Y yo siempre hablo de que los parásitos, bueno, que el mayor parásito en realidad es el miedo. A los parásitos les encanta la vibración baja, es que les encanta. Mira, Julia Clark también hizo una investigación muy bonita, investigó cómo afectan las diferentes vibraciones, las diferentes ondas electromagnéticas a los parásitos y cómo incluso esas ondas electromagnéticas son capaces de matarlos, ¿no? Como a todo ser viviente resuena con una longitud vibraciones de onda diferente. Entonces, y esto es brutal, esto está comprobado. Ahora, tenemos que ser conscientes que nosotros mismos estamos vibrando continuamente. O sea, Claro. nosotros somos música. Claro. Podemos elegir si ser música o ser ruido. Correcto. Entonces, si vibramos en música, en vibraciones elevadas, nuestros parásitos odian esto. Entonces, y esto relacionado con las emociones, ¿no? Cuando vibramos en vibraciones bajas, en culpa, en miedo, en vergüenza, en todas estas, ¿no? Y además hay una emoción que no hemos podido procesar, vivir, sentir profundamente, pues es el caldo de cultivo para que el cuerpo te esté contando esto, ¿no? ¿Y cómo habla el cuerpo? La única manera que tiene el cuerpo de hablarnos es mediante un síntoma. Entonces siento que esto es como lo primero y luego viene, ¿no? Todo lo demás. Nosotros como adultos que llevamos más tiempo pues conviviendo con toxicidades, igual parásitos, tendremos mucho que limpiar. ¿Y qué hay de los niños hoy? Pues los niños cada vez ya llegan al mundo con más toxicidad. Hay un montón de estudios ya de toxicidad en placenta, en recién nacidos, microplásticos en orinas de bebés, pues cada vez más porque cada vez estamos rodeados de más basura. Entonces, cuanto más toxicidad tenemos, más parásitos tenemos en el cuerpo. Es verdad que sus sistemas están más tiernos y son capaces de resolver mucho antes. Cuanto más pequeños son, su sistema linfático fluye mejor, sistema circulatorio mejor. Entonces es verdad, desde mi experiencia, que resuelven más rápido. Pero es algo que hay que tener en cuenta hoy en día también con los peques. Nayara, hoy en día que hay tanto TDAH, tanto déficit de atención, tantos espectros de autismo, de TEAs, ¿crees que también tienen que ver con temas de parásitos? Sí, de hecho en la mayoría de personas con esta condición aparece toxicidad, metales pesados, porque como decía, uno de los síntomas de metales pesados más habitual tiene que ver con la memoria, con todo esto, ¿no? Con el desarrollo cognitivo y con el cerebro. Eso es. Entonces, sin duda que hay metales pesados, hay toxicidad y suele haber parásitos también. Sí, sí. ¿Cómo se pueden limpiar a estos niños de estos metales pesados? Es más complicado porque suelen también tener problemas de metilación en el hígado. O sea, es muy habitual que tengan un hígado que metila de manera comprometida. Y el hígado es el órgano maestro. Yo siempre digo que el hígado para mí es un órgano álmico, un órgano sagrado, porque es el que guarda la energía más densa y a la vez es el que limpia todo el cuerpo. Es como una madre para el cuerpo, ¿no? Es nuestro filtro maestro. Entonces, claro, cuando el hígado está haciendo sus funciones de manera comprometida, pues no solo tienes una toxicidad mayor, sino que encima te cuesta limpiarla, ¿no? O sea, la toxicidad a la que estamos todos expuestos, a personas con esta condición les afecta más porque les cuesta más limpiarla habitualmente. ¿Vas a hacer un protocolo específico para niños? Sí, estamos en ello, lo tenemos ya casi terminado. Y sí, es especial para ellos porque el protocolo al final, el de adultos, son 13 días y son 13 días, ¿no? Con mucho ritmo. Y en niños siento que por un lado las madres, yo como madre, ¿no? A mí no me apetece estar detrás de mi hijo, ¿no? Como persiguiéndole para que se tome nada. Esto era para mí como lo primero, ¿no? Que sea placentero también para la madre y la relación madre-hijo, ¿no? Y también el cuerpo de los niños pues necesita más livianidad, hacerlo quizás más largo, ir rotando suplementos, pero que sean fáciles y menos carga, ¿no? También porque ellos resuelven mejor, entonces es más fácil.
Bueno, estaremos atentos porque seguro que lo vamos a utilizar y me alegra. El protocolo de adultos, la verdad es que es intenso. Sí. O sea, sobre todo cuando lo vi al principio, digo, ostras. Es verdad que facilita mucho primero que haya unos 3 días, ¿no?, de bajada y después se empieza más el protocolo en sí, que son 10 días intensos. Perdón. Pero bueno, después se hace, aunque al principio parezca más ostras, después se hace ya más llevadero y es verdad que facilita mucho, ¿no?, que siempre sea lo mismo, ¿no? Esta rutina siempre se haga pues ABC todos los días, lo mismo. ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor tiene reticencias en hacer el protocolo? A ver, para mí siento que en el camino al bienestar hay que responsabilizarse, ¿no? Y creo que hay como 2 opciones. Esto igual suena un poco tal, pero es lo que pienso. Puedes colocarte en el lugar de la víctima con los síntomas que tienes o puedes colocarte en el lugar de la responsabilidad y tomar acción. O sea, creo que muchas veces nos cuesta todo. O sea, soñamos con ese panel visionario, nos gustaría, leemos los testimonios de las demás personas y no acabamos de tomar acción. Y creo que esto es lo importante. El otro día veía un reel que me encantó, que era una mujer que saltaba estos saltos súper altos que hacen a piscina, ¿no? Uh-huh. Y estaba tan alto que ponía el dedo gordo y tapaba la piscina. O sea, no sé cuántos metros estaría. Y ella estaba como, ¿no?, con la postura de saltar y las manos le temblaban muchísimo. Sí. Y de repente, ¡pum!, para y se tira, ¿no? Y me encantó porque lo vi. Luego le preguntaba el comentarista, hemos visto que estabas temblando, ¿por qué temblabas? Y ella dice, porque me da mucho miedo. ¿Cómo te da miedo si siempre saltas? Dice, bueno, estoy muy alto, a mí siempre me sigue dando miedo, pero lo hago a pesar de que tenga miedo. Para mí, primer aprendizaje, ¿no? No tenemos que esperar al momento perfecto y a cuando ya estemos súper preparadas y no nos dé nada de miedo, simplemente hacerlo, ¿no? Uh-huh. Con miedo. Claro. Y luego le pregunta, ¿y por qué de repente para? Y dice ella, porque es el momento en el que tomo la decisión de tirarme, ¿no? Y ya está. En ese momento se me quita el miedo. Y pensé, ¿qué es esto? Una vez que tomas la decisión, energéticamente ya empiezan a cambiar cosas, ¿no? Entonces, no puedo recomendar otra cosa que no sea hazlo aunque tengas miedo, simplemente toma la decisión y responsabilízate de tu camino hacia la salud. Uh-huh. Cada vez vemos que hay veces que a lo mejor la medicina convencional, ¿no?, tiene ciertas respuestas, pero que aún faltan otras respuestas. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues pienso que se fija mucho en la enfermedad y no tanto en la salud, ¿no? Que no pone... Más quizá en el síntoma, ¿no? Sí. De paliar los síntomas, pero no en el origen. Eso es. Y falta confianza en el cuerpo. O sea, siempre se parte de como si el cuerpo no pudiera y tenemos que ponerle parches para tapar ese síntoma. Si fuéramos realmente conscientes del poder que tienen nuestros cuerpos, es que la mirada sería otra. Bueno, es que nuestros cuerpos son perfectos, en realidad funcionan a la perfección, o sea, han sido diseñados de una manera, ¿no?, que dices, madre mía, o sea, al final dices, tiene que haber una inteligencia mayor que nosotros porque haber diseñado esto, de cualquier animal, ¿no? Sí. Porque al final todos, ¿no?, funcionamos completamente, ¿no?, y somos completamente autónomos y nuestro cuerpo... Creo que no nos sorprendemos de ciertas cosas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, nos rompemos un hueso y ese hueso se regenera, vuelve a crecer, sí, se solda. Y aquí, como nos hemos acostumbrado y ya sabemos que esto el cuerpo lo hace, pues nos parece normal. Pero en realidad sí. Es una inteligencia maravillosa. ¿Cómo sabe el cuerpo que tiene que volver a regenerar ese hueso y crear más células de esas y volver a unir los dos? O sea, todo el rato, es que todo el rato es mágico. Todas las funciones son mágicas. Es increíble, desde tener sed y tu cuerpo te está contando que necesitas hidratación, cuando tienes calor y sudas para regular tu temperatura. Es todo el rato magia para mí. Si mirásemos el cuerpo desde ese lugar, no estaríamos intentando ponerle parches, estaríamos escuchándole. ¿Qué me estás contando? Que te voy a dar lo que necesites, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad el cuerpo ya nos cuenta la raíz siempre. Deberíamos de ver el síntoma como una comunicación, no como un problema, no como algo que hay que tapar, ¿no? Uh-huh. Siento que es esto.
Qué bien, qué bonito. ¿Te gustaría explicar algo más del protocolo de parásitos que creas que la gente, de metales pesados, que creas que la gente necesita saber o tener conciencia? Un poco con lo que has dicho antes, no es tanto del protocolo, pero sí que me gustaría hablar un poco sobre espiritualidad, porque siento que nadie habla de esto. O sea, se habla mucho de emociones, y sí, pero siento que no hay salud sin espiritualidad. O sea, mucha gente viene como un poco perdida en este sentido, ¿no? Y espiritualidad en su amplio espectro, ¿eh? Cada uno tiene que ver en qué cree y en qué no, pero la necesidad del ser humano de saber y sentir que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Como tú decías, creo que es una parte fundamental para el bienestar profundo, para sentirnos seguros, ¿no? Como decíamos antes. Y no se está teniendo en cuenta hoy en día. Se habla mucho de lo físico, se habla mucho de emociones, se habla mucho de energía y está perfecto. Y para mí falta el campo de la espiritualidad y siento cada vez más que es súper necesario. Me alegro que lo hayas traído porque precisamente pienso cada vez más, ¿no?, en la conexión cuerpo-alma-mente y ese balance, ¿no? Lo hablaba el otro día con un amigo y decía, es que no me sirve que seas muy espiritual y no prestes atención, por ejemplo, a tu cuerpo, ¿no? O sea, puedes estar todo el día muy arriba y muy volado, ¿no? Pero si tú no prestas atención después a tu cuerpo y después al mundo también que te rodea, porque sigues viviendo en este mundo, no me parece equilibrado. Claro. Una persona que está mucho en la mente y es muy inteligente, pero tampoco, pues a lo mejor procesa el cuerpo, o a lo mejor no tiene también esa parte espiritual, ¿no? Entonces, para mí, una de las palabras claves también, creo, de este año, aparte de compasión, es balance, ¿sabes? Y esta tríada, ¿no? Tenerla muy en cuenta, ¿no? Si queremos ser la mejor versión de nosotros mismos, creo que tenemos que tener muy balanceado esto, ¿no? Gente que se trabaja mucho el cuerpo, ¿no? Uy, yo como muy sano, hago mucho deporte, genial, vale, pero la parte también mental y la parte también espiritual, ¿qué tal? ¿No? Entonces me parece muy cojo que solo te trabajes el cuerpo, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que a mí me sorprendió, ahora ya lo sé, ¿no? Pero al principio que yo tenía el prejuicio de que cuando venía una persona muy trabajada físicamente, ¿no? Pensaba, bueno, esta persona va a tener menos crisis curativas porque está más sano. Igual venía otra persona que físicamente pues, estaba un poquito más gordita o más inflamada y en mi prejuicio pensaba, esta persona va a tener una crisis curativa un poco más grande porque probablemente tiene más toxicidad. Y no es así. La realidad es que normalmente las personas quizás que vienen más trabajadas, no siempre, pero sí hay un perfil como de muy exigente, muy cuadrado, muy cerrado, muy retener, ¿no? Y que luego tienen unas crisis curativas mayores porque no están fluyendo con el proceso, no se están rindiendo, ¿no? Y en cambio otro perfil que a priori igual está más inflamado y que fluye muchísimo con todo el proceso y apenas tiene, y limpia muchísimo porque se entrega con mayor facilidad, ¿no? Entonces me resuena mucho el balance entre las tres, ¿no? Las tres patas, porque al final lo que es arriba es abajo, es que nuestro cuerpo es el canal de todo lo demás. Claro, ¿no? Claro, y bueno, y si lo limpiamos, pues mayor todavía conexión, más, mayor intuición también. Sí. Qué bien. Te quería hacer otra pregunta, Nayara. Has hablado de las crisis curativas. Sí. Explica un poco qué son para alguien que a lo mejor no lo sepa y qué puede pasar, ¿no? También. Sí. Las crisis curativas es el cuerpo limpiando. Cuando el cuerpo limpia, al final va a movilizar un montón de cosas, ¿no? Normalmente el cuerpo guarda los tóxicos allá donde menos molestan o menos daño hacen. Es como si en casa, ¿no? Tuviéramos, imaginar que no podemos sacar la basura de casa, ¿no? Y entonces no la dejaríamos en mitad del pasillo. Probablemente la pondríamos en una esquinita, igual en el cuarto que menos usamos, ¿no? Esto hace el cuerpo también. Sí. Lo guarda pues en tejido adiposo, primero, ¿no? En las articulaciones, lo va intentando guardar en órganos que no son tan necesarios o tan principales, porque necesarios son todos.
Entonces, cuando limpiamos tenemos que movilizar esto. Es como cuando haces un zafarrancho en casa, ¿no? Y vas a ordenar un cajón, primero sacas todo y aquello, si alguien hace una foto en ese momento, dice, madre de Dios, ¿qué ha pasado aquí? Para luego tirar lo que sobra, volver a ordenar, ¿no? Todo lo que necesitas. El cuerpo es igual, entonces en este proceso de limpiar se sienten cosas, pues puedes estar un poco más cansada, puedes tener algo de dolor de cabeza, puedes hincharte un poco, que muchas personas no sienten como hinchazón abdominal durante el protocolo, pueden salir algún brote en la piel, no sé, pues este tipo de cosas, ¿no? Y esto en realidad para mí es música para mis oídos, o sea, es incómodo, pero es señal de que estamos limpiando, se están moviendo cosas. Y para mí, que antes me preguntabas qué contaría, ¿no? Que faltaba un poco del protocolo, es el acompañamiento. O sea, siento que una parte fundamental es hacer este tipo de procesos acompañada de alguien que sea experto, que sepa de esto, ¿no? Porque te hace confiar en el proceso, entregarte mejor, que tu sistema nervioso esté en mayor seguridad y que puedas limpiar mucho más profundo, ¿no? Y además que vamos cambiando las pautas que haga falta según lo que esté pasando, ¿no? Hay momentos que hay que ir más despacito o hay que subir algo, hay que bajar algo, y el tener a alguien que te esté sosteniendo, que te dé la mano, que te dé amor y pueda manejar, ¿no? Esa incomodidad. Hay una parte de incomodidad que siempre hay que pasar y está estupendo, yo creo que además es beneficioso, pero que sea lo más liviano posible, ¿no? Claro, porque al final ya sabes que lo estás haciendo por ese bien mayor que va a resultar al final. Sí, hay que pasar un pequeño desierto para llegar al oasis, es parte del proceso, ¿no? Y todo lo que se aprende ahí. Me alegro que hayas hablado del acompañamiento porque precisamente yo empecé a ser consciente de todo este tema y la verdad es que no me atreví a hacerlo porque no me atreví a hacerlo sola. La verdad es que me daba miedo, no sabía que me iba a encontrar, no sabía, pues eso, si me daba una crisis curativa, pues claro, a lo mejor tú dices, bueno, pues entonces paro, porque claro, ostras, a lo mejor pienso que me está sentando peor de lo que realmente es. Entonces, realmente cuando descubrí tu protocolo, me alegré muchísimo, primero porque era alguien también aquí en España, ¿no? Y bueno, y después de que hubiera este acompañamiento, porque claro, aunque te digan, mira, pues haz esto y lo haces durante tantos días, pues creo que es muy importante primero la labor que hacéis tú y tu equipo, y después también sentir que estás acompañada de las otras personas que también lo están haciendo. El grupo, sí. Es un camino muy bonito y aunque no las conoces, sí que, ¿no? Hay pues, oye, pues hoy, pues algunos decían, pues mira, pues hoy no me siento bien, no me he sentido tan bien, tal. Y otros, en cambio, pues mira, pues yo sí, tal. Entonces, ese camino de transitar estas incomodidades que a lo mejor van surgiendo y esos también beneficios que ya vas notando. Y la verdad es que a mí me gustó mucho también, creo que es una parte fundamental de lo que hacéis, sí. el hacer este proceso de acompañamiento entre vuestro equipo y también entre todas las personas que hacemos sí. el protocolo a la vez. Sí, de hecho viene gente de otros productos, que no voy a decir nombre, pero que vienen porque no se hacen acompañados y porque han tenido algún susto o lo han pasado mal, ¿no? De estar solas y deciden hacerlo acompañadas, y a mí me parece que es la manera. De hecho, a nivel empresarial, todo el mundo nos recomienda que pongamos IA, ¿no? que es mucho más barato si todos estos acompañamientos y estos procesos se hacen con una IA que tú puedes entrenar. Y para mí, digo, ¿pero cómo? O sea, para mí homeostasia es corazón, o sea, es amor muchas veces. Y fíjate que lo que hacemos está súper probado y funciona súper bien y es brutal el protocolo. O sea, está mal que yo lo diga, pero bueno, no, es lo que pienso. Resultados, doy justo fe. Estoy diciéndolo, ¿no? Como de corazón, pero... No, doy fe porque yo he estado en uno, sí, tengo ganas de empezar el segundo, sí. No lo puedo empezar ahora por un tema, bueno, personal, de una operación y tal, pero bueno. Pero eso, que lo que iba a decir, que lo que para mí es más importante de todo el proceso, y lo hablo y lo subrayo continuamente con el equipo, es que den amor, que pongan corazón, que sostengan a las personas, que lo más importante de un terapeuta en realidad es el amor y el sostén que da a las personas. Escuché una vez que realmente las personas que tenían resultados, ¿no? En terapia, ¿no? normal y tal,
Es que el 80% era simplemente el sentirse escuchados y que alguien estuviera ahí por ellos. Ya está. O sea, no era ni el conocimiento del terapeuta, no era pues, los estudios que hubiera tenido, no era qué terapias aplicaba o qué. Simplemente el que esa persona se sintiera sostenida, se sintiera escuchada, ¿no? Yo pienso que es lo mayor que podemos aportar en general en el mundo, ¿eh? Y como terapeutas más. Y luego ser muy responsables, o sea, para mí en homeostasia uno de los valores es la excelencia y estamos todo el rato pensando cómo aportamos más valor. Pero esta parte de dar amor, dar sostén, para mí es vital y creo que el proceso en partes es tan efectivo por esto, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial hay cosas que nunca podrá sustituir, que somos humanos y Claro. que gracias a esto, pues esa conexión nunca podrá ser sustituida. Esa conexión es invisible, pero está. Y bueno, pues qué importante es seguir haciendo estas cosas, ¿no? De manera que sean humanas. Eso es, de humano a humano y de corazón a corazón, yo lo tengo claro. O sea, homeostasia va a invertir en personas todo el rato. O sea, si algo tengo claro es esto, a pesar de que la recomendación sea la contraria. Para mí la IA tiene que ser pues, trabajos que sean automáticos, que no aporte valor a una persona, pero un acompañamiento como el que se hace en protocolo, siempre creo que tiene que haber un corazón detrás. Me gustaría hablar contigo, Nayara. Para mí es importante, y en mi camino ha sido importante, trabajar el tema de la abundancia. ¿Cómo ligarías tú el tema de desintoxicación, abundancia? ¿Qué es para ti la abundancia? Es un temazo, ¿eh? Y yo me lo he tenido que trabajar mucho porque yo comencé a hacer todo esto, el protocolo, y lo hacía gratis. Para mí, en mi subconsciente, el ayudar a las personas, ¿no? No podía haber un intercambio económico si de verdad quería ayudar, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que esto no era así y que si no había un intercambio también energético en cuanto a dinero, si no ponía en valor lo que yo estaba haciendo, por un lado las personas no se responsabilizaban tanto de su proceso y por otro lado yo misma no me estaba poniendo en valor a mí, ¿no? Y a mi trabajo. Y llegó un momento que a pesar de que yo sigo haciendo todo esto por ayudar, pues tenía también mi otro trabajo, tenía hijos, empezaba a faltarme el tiempo para dedicárselo a esto y me di cuenta de que en realidad no le estaba poniendo todo el foco que necesitaba porque no estaba poniendo en valor, ¿no? Estaba negando esa abundancia que estaba ahí para mí, que ahora lo veo súper claro y digo, ¿cómo no veía luz ahí? Veía tanta oscuridad. Muy ligado a veces, ¿no? También al merecimiento, ¿no? Total. Es prácticamente esto, ¿eh? Una vez que he empezado a poner valor también, ¿no? En el dinero, que el dinero no deja de ser una energía también de intercambio, me siento cada vez más merecedora de lo que en realidad ya estaba ahí. O sea, no es algo que haya cambiado, es simplemente mi propia percepción sobre mí, ¿no? O sea, estaba en mí. Y así también puedes dedicarte plenamente a esto y a ofrecer ese valor, ¿no? Y tener el tiempo para seguir mejorando ese protocolo. Claro. Y a lo mejor de alguna otra manera, a lo mejor con el tiempo pues hubieras abandonado o se hubiera quedado chiquitito, no hubieras podido llegar a tanta gente. Totalmente. Como estás haciendo ahora. Totalmente. Es que siento que cuanto más abundante soy yo, más capaz soy de ayudar a más personas. Es así, ¿eh? Es súper bonito. O sea, al ponerle, ¿no? un valor monetario a este protocolo, en realidad lo que ha ocurrido es que me he sentido merecedora de ayudar a mucha más gente. Y esto es al final, ¿no? Si me preguntas cuánto dinero quieres ganar, de repente sigue habiendo ahí como un pepito grillo, pero si me preguntas a cuánta gente quieres ayudar, infinita, a toda la que pueda, ¿no? Tengo que trabajarme mucho como esto, de pensar, si quieres ayudar a infinitas personas, también puedes ganar infinito dinero, ¿no? Porque va unido, va de la mano, son energías circundantes, ¿no? Entonces, bueno, me parece un tema súper bonito y creo que tenemos que inspirar también a otros terapeutas. Yo siempre digo, las personas no tienen problema en pagar dinero por lo que les daña, ¿no? Por tomar unas cervezas, por todo lo que nos daña, pagamos felices.
y tenemos la conciencia de que por eso hay que pagar, pero luego las terapias que nos ayudan, hay como cierta resistencia social en pagar también, ¿no? Con gusto. Por ese bienestar, ¿no? Eso es. Sí, totalmente. Yo también tenía mucha creencia que también me tuve que trabajar, ¿no? De que si era muy espiritual, pues no quería tener dinero, ¿no? No quería, ¿no? Seguir teniendo, ¿no? O seguir subiendo. Y después también lo veo pues con mucha gente terapeuta, que también lo hablábamos, ¿no? Por ejemplo, el maestro Usui, que fue el primero en divulgar el Reiki a nivel pues más conocido. Él al principio a gente pues pobre tal, pues lo hacía completamente pues gratis y así. Y se dio cuenta que incluso para la gente que no tenía dinero, le tenía que poner un precio o un intercambio, porque si no esa gente no le daba valor a lo que él estaba haciendo y esa gente volvía a pedirle sesiones y tal, porque como eran gratis, pues volvía a caer en su alcoholismo, volvía a caer y pensaba que no, este ciclo era como infinito. Y sí que creo que hay mucha gente, pues muchos terapeutas que no tienen ese reconocimiento para sí mismos y no tienen ese merecimiento. Y después también mucha gente que se cree que porque le están ayudando a alguien con intenciones buenas, esa persona no tiene por qué cobrar. Sí, esto está ahí, mucho. Yo recibo muchos comentarios, bueno, muchos no, porque tengo una comunidad súper bonita, o sea, estoy súper agradecida, recibo mucho amor sobre todo. Pero sí que hay algún comentario siempre de si de verdad quieres ayudar, pues ayuda, ¿no? Pues no cobres. Siempre pienso, ojalá todas las personas que han hecho muchísimo dinero, yo que sé, Bill Gates, de verdad hubiese hecho tanto dinero ayudando a personas. Claro. Ojalá, vamos, ojalá. Claro. Pero sí que hay, sobre todo en esto, en terapias alternativas, tenemos ahí un camino, yo creo, muy potente de merecimiento y de sentirnos abundantes también en esa parte, ¿no? De cuanto más podamos vivir de esto, a más gente también vamos a poder ayudar de manera mejor, ¿no? De manera más eficiente. Claro, porque si no, también es una energía muy femenina esta del dar, hasta que ya es un momento, ¿no? Que dices, bueno, ya, pero ¿y yo qué? Porque si yo no me pongo también primero, si yo no me pongo mis límites y si yo no estoy recibiendo, ¿no? Esa energía de intercambio, ¿no? Te vas vaciando y no se va llenando. Entonces no tienes más que ofrecer porque tú misma estás drenada de esa energía. Entonces es muy importante para mí que hayamos hablado de este tema, ¿no? También de abundancia, porque al final, y sobre todo también, siendo mujeres, tenemos ese merecimiento como menos trabajado y nos creemos que simplemente hay que dar y seguir dando. Sí, absolutamente. Y yo me doy cuenta que soy capaz de ayudar mucho mejor cuando recibo, sin duda. O sea, en realidad ese pago, y yo ahora mismo me pasa cuando pago, porque ahora que a mí me toca sostener mucho, busco mucho sostén también, ¿no? Creo que las personas que sostenemos, especialmente tenemos que buscar estructuras de sostén. Y yo ahora pago con un amor y con un gusto brutal, porque sé que el pagar a esa persona va a hacer que esto vuelva a mí, ¿no? Tendríamos que cambiar este concepto totalmente. Ojalá pagar con placer a todas esas terapias que nos ayudan de verdad, porque todo esto, toda esa energía que se pone en ese pago es que vuelve multiplicada por 100. Claro, claro que sí. Pues Nayara, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast de Divinas y Poderosas. Creo que ha sido una conversación súper potente. Creo que es un tema que mucha gente no conoce y que no ha sido consciente, pero esperemos que mucha gente también a partir de ahora se plantee qué tiene en su cuerpo y cómo le gustaría que su templo, ¿no? Que es su cuerpo, esté por dentro, ¿no? No solo por fuera, las cremitas, no solo lo que comemos y metemos dentro del cuerpo, sino lo que tenemos que limpiar y desechar para que este cuerpo funcione 100%. Gracias, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias por venir, me siento súper agradecida
Y espero que a todo el mundo que nos esté escuchando pues también pongamos un pedacito ahí de conciencia, que hagan, aunque sea pequeños cambios. Y por supuesto, si queréis hacer el protocolo con Nayara, pues aquí tenéis obviamente su cuenta de Instagram para seguirla, para seguir aprendiendo y para hacer el protocolo. Igual nos vemos en uno de esos protocolos por ahí dentro. Gracias, Nayara. Gracias, Laura, ha sido un placer. Tienes una energía súper bonita. Creo que te mereces todos los éxitos del mundo y es un absoluto placer haber estado aquí. Gracias. Gracias a ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Divina, por compartir este ratito conmigo. Deseo que te ayude en tu camino. Para mí ha sido un placer. Y recuerda suscribirte al podcast para no perderte ninguno de los nuevos episodios. Puedes encontrar toda la información de mis recursos gratuitos, mis cursos y todo lo que hago en mi web lauperello.com y en mi Instagram @lauperellocoach. Me encantará que me escribas para decirme qué es lo que más te ha motivado de este episodio y para proponer nuevos temas que te interesen para el podcast. Te escucho y te espero en el próximo episodio. Hasta pronto, Divina.